amigos de Latinoamérica, hoy les voy a hablar acerca de los diferentes ingresos de este negocio. Robert Kiyosaki, en su último libro, El negocio del siglo XXI, dice que esto es la última máquina para crear libertad financiera, pero la clave está en entender el negocio y en entender los diferentes ingresos que el negocio produce. Mucha gente cuando ve este negocio lo ve simplemente como una fuente adicional de ingresos o tal vez una forma de comercializar unos productos. Lo que nos dice Kiyosaki es que realmente el negocio no tiene que ver con recibir más ingresos ni con la venta de productos. Tiene que ver con crear un activo y eso es lo que puedes crear a largo plazo. La clave está en que formes un sistema, en desarrollar este negocio como una empresa que se convierta en un verdadero sistema. Dentro del mercadeo por redes existen varios modelos de compensación. El nuestro, el que nos ofrece la corporación Amway, es el más potente. Se llama de rompimiento. Casi que se trata de desarrollar otros líderes y después vas a ganar sobre tu red completa. La mayoría de los sistemas no funcionan así. Son limitados y solo te pagan por una parte de la red que vas creando. Pero la clave está en entender realmente el negocio, lo que hacemos. Y para eso te recomiendo que leas El negocio del siglo XXI y los diferentes libros que tiene Lina para ti. El 95% de las personas que han visto o han entrado a nuestro negocio realmente no lo han explotado como debe ser. Se han enfocado en solo 2 de esos 16 ingresos que tienen que ver con la parte comercial. Y por eso es normal que la gente cuando le hables de este negocio, pues diga cosas como no, mi tía estuvo en eso y la verdad es que no ganó mucho, o yo estuve un tiempo y no gané nada o gané un poquito. Pero el punto es qué tipo de negocio desarrollaron realmente. Existen 4 grandes bolsas donde se reparten esos 16 ingresos. La primera es una bolsa de ingresos mensuales. La segunda es de bonos anuales. La tercera son ingresos por el crecimiento que tienes cada año dentro de la corporación. Y la última bolsa son los extras. Tú puedes acceder a 16 ingresos y ya hay mucha gente en Latinoamérica que lo está haciendo. La primera parte es entender cómo funciona. La primera bolsa son los ingresos mensuales. Tiene que ver con lo que haces mes a mes, con la facturación de tu equipo y tuya personal. Ahí entran 6 ingresos diferentes. Los primeros 2, que son el margen comercial y el descuento por volumen, tienen que ver con lo que tú hagas personalmente, con tu facturación y movimiento de volumen que haces, bien sea con tus clientes, que lo hagas de una manera casual o de una manera estratégica, con estrategias comerciales. Realmente a eso le llamamos nosotros a veces el monedero del negocio, porque es donde menos dinero hay comparado con los otros 16 ingresos. Sin embargo, empezando el negocio es interesante porque te puede producir dinero rápido, te puede generar ingresos muy buenos de 200, 300, 500, hay gente que gana $800 desde su arranque en el negocio de esos 2 primeros ingresos. Lo importante está en no quedarse ahí, en ver más allá y entender que es un negocio que cubre mucho más que eso. Los otros 4 ingresos tienen que ver con tu red. Ahí entra el ingreso que es el diferencial, que tiene que ver con, ¿no?, cómo se va moviendo tu red y cómo estás tú en relación a tus frontales. Está el bono de liderazgo, que es cuando ya empieces a desarrollar a otras personas que se convierten en líderes y llegan al tope de la facturación, a los 10,000 puntos en la tabla y logran el 21% y ya son platas en el negocio. También está el bono rubí, que es cuando no haces 10,000 sino 15,000 puntos y la corporación te da un 2% adicional sobre todo ese volumen de esos 15,000 puntos. Y también está el bono de profundidad. Cuando ya tengas 3 líderes que están calificando al nivel de plata superior simultáneamente en el mismo mes, te van a empezar a pagar el 1% de todos tus nietos, podemos decir, en el negocio. O sea, sobre toda la profundidad que se desarrolla debajo de esos líderes. El fin del negocio, dice Kiyosaki, es crear activos, no solo ganar dinero. Y por eso son importantes las otras bolsas. De esos ingresos mensuales tú puedes generar un ingreso sin límite. Realmente puedes ponerte el sueldo o el ingreso que tú quieras. Pero la clave está, como te digo repetidamente, en ver más allá. Después tenemos los bonos anuales. Estos bonos se tratan de ayudarle a otros líderes a desarrollar organizaciones importantes. Cuando tienes líderes que empiezan a facturar sus 10,000 puntos durante 6 meses del año, vas a tener platinos. Cuando lo hagan durante 12 meses, vas a tener platinos fundadores o Q12.
y ahí es donde empiezan los bonos anuales. Primero el honorario esmeralda, que es un porcentaje sobre la facturación total de tu mercado, que te van a consignar junto a los otros esmeraldas, y eso se logra cuando tienes 3 líderes que están calificando al nivel de platino en el mismo año fiscal. Después viene el honorario diamante. Diamante es cuando no tienes 3, sino 6, y hay un bono adicional. Y el diamante no solo gana como diamante, sino también como esmeralda. Después está el diamante plus. Diamante plus es de 7 líneas en adelante. Y hay un bono espectacular por lograr esa 7ª línea y las que siguen de ahí en adelante. Y por último tenemos los FAA. Los FAA son los premios de los fundadores. Y son premios para las organizaciones que se van creando con solidez. Cuando ya tienes en tu grupo Q12, esmeraldas y diamantes, vas a empezar a generar créditos FAA. Y estos se acumulan a fin de año y te van a pagar según unas tablas que empiezan en ingresos espectaculares. Ingresos que tal vez un médico solo podría ganar trabajando por más de un año, acumulando todo su ingreso por 13 meses o más. Entonces tenemos ahí 4 ingresos más en la bolsa de ingresos anuales: el honorario esmeralda, el diamante plus y los FA. Después vienen los ingresos por el crecimiento y ahí tenemos 3 ingresos diferentes que puedes ganar. Están los OTCA, eso quiere decir One Time Cash Award, premios que te dan por una única ocasión. Primero están los OTCA del plan de incentivos por lograr nuevos niveles. Después está los OTCA de los FAA y por último está el plan de incentivos y crecimiento, donde vas a ganar por diferentes conceptos que anualmente se modifican un poco, pero en esencia se mantienen igual. Y por último tenemos la bolsa de los extras, y en esta bolsa de extras pues entran cosas también interesantes que te pueden ayudar a complementar tu ingreso. Por ejemplo, ingresos por oratoria. Cuando llegues a diamante, pues lo más probable es que te van a invitar a que tú cuentes tu historia y cómo lo hiciste. Como nuestro negocio está en 100 países alrededor del mundo, la gente quiere oír a los diamantes y quiere escuchar su testimonio. Así que ese es otro ingreso que puedes generar. Están los viajes de la corporación, donde vamos por todo el mundo, hemos estado en diferentes continentes gracias a esta maravillosa oportunidad, y son viajes todo pago para ti y tu compañera coaplicante, y son viajes fuera de serie, no te lo puedes perder. Y tenemos también ingresos por la parte de eventos y materiales. Cuando sobra dinero de la parte de eventos y materiales, esto también se reparte entre los líderes del negocio. Así que te hablé de 16 ingresos diferentes que te voy a resumir. Son 6 en la bolsa de ingresos mensuales, 4 en los anuales, 3 en los de crecimiento y 3 más en la bolsa de los extras. Warren Buffett, el millonario más grande en la bolsa de los Estados Unidos en toda la historia, dice que esa frase que nos enseñaron cuando éramos niños, que decía que no pongas todos sus huevos en la misma canasta, es una frase falsa, es una frase para mantener a la gente pobre. Realmente la frase que él usa es: pon todos tus huevos en la misma canasta, pero aprende a controlar esa canasta. O sea, vuélvete un profesional en este negocio y no solo vas a desarrollar un ingreso, sino que puedes desarrollar 16 ingresos diferentes que te van a llevar a tener libertad, a tener tranquilidad, y la gran promesa de este negocio, que no es solo ganar mucho dinero, sino tiempo y calidad de vida con tu familia. Así que fue un placer estar con ustedes hoy y espero que muy pronto ustedes estén ganando todos esos ingresos de los que hablamos. Muchos éxitos.